Ñandutí Jam, radioblog con Carlos Piegari, mesa de saldos y retazos en la vereda tropical del Alto Paraná. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte, Gutiérrez, y señor Gutiérrez, por supuesto, como corresponde, y poder traer noticias de Nea Conatus y de nuestra comunidad de colaboradores, que para mí y para Alberto Sereter, con el cual compartimos este proyecto, y con nuestro amigo Café Azar, y con Osvaldo Mazar, y con muchos otros que también participan. Es un gustazo de cada sábado poder contarte algún artículo, alguna de las colaboraciones que recibimos casi a diario desde ya toda Iberoamérica. Te has convertido, te vas a convertir en un viajero radial, ¿no? Quiero descansar de viajar un poco, porque ya de subirme y bajarme de aviones estoy harto, y aparte con la edad cada día se me hace más duro a arrastrar una maleta, es terrible. Pero bueno, ahora vamos a viajar por el éter. Ok. Hoy traigo un relato, una opinión, un artículo de una de nuestras colaboradoras más activas, que es Evelyn Rucker. Y con un tema que, bueno, por supuesto lo pueden encontrar en la página de Nea Conatus, que es neaconatus.org, poniendo en el Google neaconatus.org, redirecciona directamente al Magazine Digital, que es una revista especializada ya no en literatura, sino que tocamos varios palos a la vez. Bueno, Evelyn Rucker se supo meter con un tema que es complicado, que es el tema del lenguaje inclusivo. Y ella escribió un artículo que lo tituló: En un principio era el verbo, y el verbo crea la vida. Evelyn nos dice que la palabra da forma a lo que pensamos, es la representación de las ideas, por lo tanto hay subjetividad en el hablar. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada uno se expresa como quiere o como puede. Sí, claro, pero corremos el riesgo de no entendernos. Ojo, para organizar el lenguaje tenemos normas, leyes que ayudan a que la comunicación se produzca, más allá de que la lengua es independiente y avanza antecediendo a cualquier institución que lo organice. A esto, obviamente, le toca un palo a la Real Academia Española, la Academia Argentina de Letras y todas las instituciones responsables del estudio y asesoramiento de nuestro idioma. Lo tienen muy claro, recogen y definen palabras por el uso, que se debe dar en el tiempo y por un grupo importante de usuarios. Tal es el caso de dentífrico y almóndiga, aceptados por la RAE. No estamos obligados a usarlos. Yo no lo haría, dice Evelyn, ¿no? Ni siquiera apuntada por un ejército de sustantivos envenenados. Va esa imagen. Dentro del lenguaje, la gramática constituye y construye sentido. Y como diría Nietzsche, somos esclavos de ella, que como accionar humano no es infalible. Podemos pulirla, mejorarla, cambiarla, ya que decíamos antes, el lenguaje es el reflejo de la sociedad que lo usa. Todes les niñes. Molesta a los oídos sensibles. Quienes critican al lenguaje inclusivo y festejan que la RAE no lo acepte aún, pregunta Evelyn, ¿se expresan respetando sus normas? En 1996, Paulo Freire ya repudiaba el lenguaje machista, y hace más de 20 años la UNESCO sugirió que se hablara de niños y niñas en lugar del genérico os, ¿no? Que simplemente los niños son todos. Desde un análisis psicosociológico se da cuenta de la masculinización de los plurales como un reflejo de la sociedad machista que legitima la posición de poder del varón sobre la mujer. En el 8º Congreso de la Lengua Española, una escritora muy famosa nuestra, que es la escritora Claudia Piñeiro, propuso que se llamara para el próximo encuentro Congreso de la Lengua Hispanoamericana, realizado en 2019 en Córdoba. 2019, acordate que todavía no estábamos en pandemia. En Córdoba, Argentina, no aparecía en la agenda oficial el lenguaje inclusivo, pero se coló en cada ponencia y en cada charla realizada con defensa de la mayoría de los escritores y lingüistas. El movimiento social feminista trae como consecuencia un cambio inevitable en nuestras costumbres y por ende también en el habla. El género masculino, en los plurales, es un reflejo de la sociedad patriarcal que ha dominado a la mayoría de los idiomas existentes. Acá podríamos debatir un rato largo sobre la influencia del lenguaje en la sociedad y de la sociedad en el lenguaje, sobre cánones y paradigmas culturales y sobre el poder de la palabra,
tanto para hablar y seguir avanzando. Los cambios en general perturban. Y eso está bueno. Nos ayudan a pensar, a repensar. Tal vez, solo tal vez, sugiere Evelyn que analicemos por qué nos molesta tanto el les. Y te la dejo picando. Interesante lo de Evelyn y interesante el dato del evento en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Que tampoco no es necesario rotularlo para tener su presencia y nada, como sucede con todos cambios sociales y luchas sociales, automáticamente molesta y va a seguir molestando. Y acá hay una situación y un pensamiento de que si molesta hacer ruido y está bien, y que los cambios se generan, digamos, desde estas turbulencias. Seguro, si no existe viento, si no existe un ventarrón, mal vamos a poder llegar a algún lugar, porque aunque hoy, bueno, yo por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo es algo que obviamente lo tengo muy en cuenta, tema que mi casa se habla a diario, mi compañera es especialista en el tema, entonces yo creo, dando mi opinión personal, que hay diferentes formas de encarar el lenguaje inclusivo, pero hay que encararlo. O sea, yo no soy partidario de un dogmatismo ortodoxo en el cual alguien nos imponga, usted debe decir, el lenguaje inclusivo es decir, les o tal cosa, porque ya tenemos un problema muy serio en nuestro idioma que en otros idiomas no existe. Por ejemplo, en el idioma alemán no existe, que es, nosotros no tenemos el género neutro, entonces claro, es todo femenino o masculino, pero los idiomas anglo y germanos tienen el neutro que obvia esta dualidad, ¿no? Esta diferencia binaria tan dura. Entonces yo lo que planteo es que hay formas que podemos adaptarnos, y es cuando escribimos, y bueno, y podemos decir los niños. Es obvio que tenemos que decir los niños y las niñas, porque a los niños y a las niñas no los podemos meter a todos en una caja que son los niños. Claro. No, eso me parece completamente ridículo. Entonces podemos cada uno de nosotros encontrar fórmulas. No me importa cuál sea, lo que me importa es que la busquemos y que no me interesa cuál es el modelo que utilizo de lenguaje inclusivo. A mí personalmente me interesa el preocuparme o el repensar que ya lo tengo que empezar a usar de alguna forma, sea cual sea. Claro. Y dentro de esa transformación, el rol del Estado y la educación y el aporte que puedan brindar ellos para esa contención, ¿no? Y estos espacios también de debate, de literatura, de abrir la ventana, ¿no? De dejarlo pasar. Mira, si nos animamos un poquito a ir más allá y trascendemos el tema del lenguaje puro y duro, te voy a hacer una pregunta, vos que sos un hombre de medios. ¿Por qué, por ejemplo, cuando yo veo un telediario, un noticiero televisivo, el locutor está vestido de traje? Corbata, generalmente, muy elegante. Y la locutora está vestida muy sexy, con un vestido de pronto muy llamativo y como si estuviera en un... O sea, él como si estuviera en un velorio y ella como si estuviera en una fiesta de carnaval. ¿Por qué tenemos que...? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa por ahí? ¿No? O sea, ¿por qué a lo mejor un maestro o una maestra le dice que la mochilita de las niñas tiene que ser toda rosa y la de los niñitos tiene que ser todas azules? O sea, ¿por qué esas cosas que pasan todos los días y que no le damos importancia nos llevan a lo mejor a este tipo de incómodas diferencias y que han sido motivo de grandes sufrimientos? Porque años atrás, muchas décadas atrás, si a una nena le gustaba jugar a la pelota con sus amiguitos, ya sabes perfectamente qué le iba a pasar y sabías perfectamente la sociedad cómo la iba a rotular y cómo la iba a estigmatizar y la iba a discriminar. Sí. Y si a un varoncito le gustaba a lo mejor, qué sé yo, dejarse el pelito largo o jugar con sus amiguitas, ya sabes perfectamente lo que le iban a decir en el barrio y cómo lo iban también a discriminar o estigmatizar. Todas esas cosas creo que y se las han sufrido y sí, han sido causa de grandes y bueno sí, ni me lo quiero imaginar. Sí. Y han sido causa de grandes dramas y de tragedias y de gente que ha llegado hasta el suicidio. Así, es muy feo lo que digo, pero es real. Es real. Más largo si te digo, pero
esto también tiene y entra en todas las artes, ¿no? Lo de lo políticamente correcto en la vida y lo que no tiene que ser, digamos. Y el lenguaje, tocaste el lenguaje políticamente correcto, es uno de los grandes fraudes. Claro, como existen las nuevas generaciones también, y en esto de situaciones de luchas sociales, ¿no? La cultura de la cancelación y entender, digamos, que si uno no aprende. Hay una generación que está llegando sigilosa, que no tiene lugar en los medios, que sabe que dentro de 25 años, cuando se forme para ser periodista, no se va a vestir como nosotros estamos debatiendo, no va a hablar porque ya no le interesa, digamos, o no va a aceptar esos mandatos. Quizás ellos tengan otros mandatos sociales que hayan generados con sus propias generaciones y que tendrán que desconstruirse con su tiempo, ¿no? A nosotros nos ha tocado la desconstrucción turbulenta, ¿no? de años y años de historia. Yo no sé si sigue sucediendo, pero yo me acuerdo de una época en la cual venían los profesores del ISER, que eran los que enseñaban a cómo te tenía que hablar frente a un micrófono, y que venían de Buenos Aires y obligaban a los chicos y las chicas que estudiaban comunicación social aquí a que hablaran como si forzaran las palabras como si fuera un porteño que estaba hablando. Claro. Y otro ejemplo. A mi padre le ha tocado, sí, digamos, eso es decir, los formadores del ISER de generar, me contaba mi padre, gente, soldaditos del ISER, que la radio de Salta o de Córdoba, de Buenos Aires, de Misiones sonara de la misma forma, con sus mismas tonadas, pero tipo lineal. Bueno, en Neaconatus precisamente luchamos me diste el pie porque contra esa centralización. El libro también tiene que la distribución del libro también tiene que descentralizarse, como tienen que sincerarse también los mercados, la difusión y las palabras. Cuando alguien tira un misil por equivocación y baja un avión con 150 personas adentro y las mata, no es un asesinato, es un daño colateral. O sea, me parece que llegó el momento en el cual empecemos a hablar y a escribir en serio y de verdad. Para terminar, ¿no? Descentralizar y pensando en nuestra historia propia en la Argentina, algún día vamos a salir de la brecha, la primera gran brecha de unitarios y federales. De la cual no salimos todavía. No hicieron tan bien su trabajo French y Beruti. Hubiesen... Yo creo que el único comportamiento binario que me interesa mucho que digamos es un Boca River o un Barça Manchester, Liverpool, nada más. No mucho más. Carlos, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. Sin conexión.